Y les voy a invitar a que nos pongamos de pie para comenzar cantando el himno que dice: con cántico, Señor, mi corazón y voz te adoran con fervor, oh Trino, Santo Dios. Con cántico, Señor, mi corazón y voz te adoran sin fervor, oh Trino Santo Dios. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Tu manto paternal marcó mi senda aquí, mis pasos cada cual velados son por ti. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Innumerables son tus bienes y sin par, y por tu compasión los trozos sin cesar. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Así puestos de pie, vamos a tener ahora el llamado a la adoración. Vamos a adorar al Señor leyendo de Salmo 66. Vamos a leer de Salmo 66, comenzando en versículo 1. Dice: aclamad a Dios con alegría, toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti. Cantarán a tu nombre, Selah. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Selah. Señor, hemos venido en esta tarde, como dijo el salmista, para clamar a ti con alegría, para cantar la gloria de tu nombre, para alabarte por tu gloria, para decir cuán asombrosas son tus obras. Señor, te damos gracias por tus obras, te damos gracias por tu poder, te damos gracias que podemos levantar en alto tu nombre y alabarte a ti. Pedimos, Señor, que nuestra alabanza sea de todo corazón, mientras que cantamos a ti. Pedimos, Señor, que la palabra de Dios puede ser un desafío a nuestros corazones y que podamos responder en obediencia. Pedimos que en todo aspecto de esta reunión, que tu nombre sea glorificado. Pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Les voy a invitar a que cantemos ahora el himno que dice: es Cristo quien murió por mí.
Cristo quien por mí murió, mis culpas Él borró. Cuán grande es su amor, oh, cuánto le alabo, oh, cuánto le adoro, y siempre le sigo de todo corazón. Jesús su sangre derramó, el Rey por mí murió, por mí, porque Él me amó, mi iniquidad limpió. Oh, cuánto le alabo, oh, cuánto le adoro, y siempre le sigo de todo corazón. Oh, nunca puedo yo pagar la deuda de su amor. Estoy aquí, mi Salvador, recíbeme, Señor. Oh, cuánto le alabo, oh, cuánto le adoro, y siempre le sigo de todo corazón. Muchas gracias, pueden tomar sus asientos. Les voy a invitar ahora a que cantemos otro himno, que es el himno que dice: nuestra esperanza y protección y nuestro eterno hogar has sido, eres y serás tan solo tú, Señor. Nuestra esperanza y protección y nuestro eterno hogar has sido, eres y serás tan solo tú, Señor. Aún no habías la creación formado con bondad, mas desde la eternidad tú eras solo Dios. Delante de tus ojos son 1000 años al pasar, tan solo un día que fugaz fenece como el sol. Buen día, hermanos. Es un gusto volver a ustedes en este día para compartir la palabra de Dios otra vez. Quiero comenzar hoy agradeciendo al pastor Javier por el mensaje de la semana pasada. Qué grandes verdades que vimos en Salmo 130. Gracias por compartir eso. Fue de mucha bendición pensar en el gran perdón y misericordia de Dios. Muchas gracias. Hoy vamos a volver a 1 Corintios. Vamos a seguir con nuestro estudio. Les invito a abrir sus Biblias a 1 Corintios capítulo 7. Ahora, quiero comenzar leyendo la primera frase nomás, comenzando en versículo 1, que dice así: en cuanto a las cosas de que me escribiste, y después sigue. Con el mensaje de hoy comenzamos en lo que es considerado la segunda sección de esta carta. En la primera sección, Pablo trataba algunos temas que él quería tratar con los corintios, y comenzando en capítulo 7, versículo 1, Pablo dedica el resto del libro a contestar preguntas que los corintios le habían enviado. Por eso él dice: en cuanto a las cosas de que me escribiste. Ahora, nosotros no tenemos las preguntas. Fue una carta que nosotros no tenemos. Solamente podemos como adivinar las preguntas por ver las respuestas que Pablo está dando a los corintios. Pero vamos a ver aquí que comienza con contestar sus preguntas aquí en capítulo 7, versículo 1. Siempre las preguntas o las respuestas comiencen con estas palabras: en cuanto, en cuanto, en cuanto a o en cuanto de. En griego es la palabra peri de, que
está traducido así. En capítulo 7, versículo 1, vemos en cuanto a las cosas que de que me escribiste, es bueno le sería al hombre no tocar mujer. Vamos a hablar de eso ahora. En 7:25, él va a decir en cuanto a las vírgenes, que está hablando de si las vírgenes deben casarse o no, cómo debe ser su estado. En capítulo 8, versículo 1, va a decir en cuanto a los sacrificados a los ídolos, si se puede, si se debe comer lo que fue sacrificado a ídolos. En capítulo 12, versículo 1, es traducido un poquito diferente, pero dice acerca de, es la misma palabra en griego, acerca de los dones espirituales. Le preguntaron en cuanto a los dones y él va a contestar esa pregunta. En capítulo 16, versículo 1, dice en cuanto a la ofrenda para los santos. Y él contesta su pregunta sobre las ofrendas. Entonces, quiero que vean en el libro que de ahora en más vamos a estar contestando estas preguntas que los corintios le mandaron en una carta y que él va a dirigir, o sea, él va a contestar ahora. Ahora, habiendo dicho eso, no sabemos el orden de las preguntas que ellos hicieron a Pablo, pero veo que Pablo comienza con esta pregunta porque está relacionado a lo que él ha estado hablando. Aunque comienza una segunda sección, esta primera pregunta o respuesta viene dentro del contexto que hemos estado estudiando. Entonces recuerden que estamos hablando desde capítulo 5 hasta ahora de varias cosas, pero vez tras vez sobre la fornicación. Recuerden en capítulo 5, versículo 1, Pablo dijo a los corintios, se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. En capítulo 6, versículo 9, él dijo, si no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no erréis, ni los fornicarios. Y después nombra a otros también. En capítulo 6, versículo 13, él decía, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. En capítulo 6, versículo 18, nos acordamos muy bien el mandato. Él dijo, huid de la fornicación. En capítulo 6, versículo 19, hablando del mismo tema, pero hablando del cuerpo y su parte en todo eso, dijo que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, marcando que mi cuerpo no es para fornicar o para fornicación, sino es el templo del mismo Espíritu Santo, que debe ser mantenido santo, puro. En capítulo 6, versículo 20, el último versículo que vimos, él dijo, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Entonces, cuando llegamos a capítulo 7, versículo 1, Pablo sigue con el contexto, pero también comienza esta segunda división del libro donde él va contestando sus preguntas. Ahora, en capítulo 7, versículo 1, la primera pregunta que ellos van a hacer es esto. Mire lo que dice, y vamos a hablar un poquito antes de meternos en el mensaje en sí, que para decir la verdad, mi introducción hoy va a ser la mitad del mensaje, porque es necesario que sea así. Pero miramos lo que dice en versículo 1. En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ahora, recuerden en capítulo 6, versículos 12 y 13, que Pablo a veces citaba refranes que ellos que tenían en común. Que ellos dijeron, todo me es lícito, todo me es permitible. Y Pablo dice, ustedes dicen que todo es permitible, pero no todo les conviene. O los corintios dijeron, el estómago para, la comida para el estómago, o el vientre y el vientre para la comida, y Dios destruirá a los dos. Eso fue un refrán de los corintios. Y Pablo les explicó que no, el cuerpo es eterno. Entonces que ellos estaban equivocados en eso. Ahora, en este caso, cuando él dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, Pablo no está diciendo, me escribiste algo, déjame aclarar que sería bueno no tocar mujer, sino él está diciendo, ellos estaban diciendo o preguntando, ¿sería bueno que el hombre no tocara mujer? Ahora, le voy a explicar en detalle, pero quiero adelantar y para que sepamos de qué es el tema que vamos a ver hoy. Porque esta pregunta realmente están diciendo esto. ¿Sería bueno abstenerse de toda clase de relación sexual en el matrimonio? Lo voy a repetir. ¿Sería bueno abstenerse de toda relación sexual en el matrimonio?
Bueno, nosotros por allí decimos, ¿qué pregunta? O sea, para nosotros no tiene mucho sentido esa pregunta y quizás nunca nos cruzó la mente esta pregunta. Pero tenemos que acordarnos otra vez del contexto. Recién él dijo que el cuerpo es para glorificar a Dios. Recién dijo que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Recién está diciendo que toda fornicación es pecaminoso. Y vemos que en Corinto había mucha fornicación. Tenemos que suponer y saber que la mayoría de los creyentes que pueden estar preguntando esto vivieron antes participando de fornicación. Y ellos, como eso era su vida anterior, practicando fornicación con sus cuerpos, es muy probable que ellos llegaron a tener una mentalidad de que toda clase de relación sexual es pecaminoso. Lo habían transformado en algo sucio, en algo inmundo, en algo ilícito. Y ahora son creyentes y quieren glorificar a Dios con sus cuerpos y preguntan, entonces, ¿no sería mejor que practicamos abstención total aún en el matrimonio? Ahora miren versículo 2, Pablo le da su respuesta y dice, pero a causa de las fornicaciones. Él va a dar una respuesta diciendo que mi respuesta viene, por lo menos en parte, tomando en cuenta las fornicaciones que hay todo alrededor de ustedes, las cosas que han vivido antes, las cosas que están para tentarles en el día de hoy. Y es interesante en versículo 2 que la palabra fornicaciones es plural. Porque fornicaciones, como hemos visto vez tras vez, tienen muchos aspectos, tienen muchas posibilidades. Prostitución, prostitución del culto, prostitución religiosa, prostitución pagana, sexo fuera del matrimonio, adulterio, homosexualidad, pornografía. Recuerden que la palabra fornicación en griego es porneia y sacamos la palabra pornografía. Debemos entender también en aquel entonces que el concepto romano, cuando pensamos en las relaciones sexuales y el matrimonio, que para el romano común y corriente la manera de pensar es que relaciones íntimas, sexuales con su esposa, eran para procrear, eran para producir herederos, no era para placer, no era para disfrutar. El placer y disfrutar vino con relaciones íntimas o sexuales con otra mujer. Entonces la esposa era un negocio, tenía un propósito, era algo obligatorio que se hizo. Placer venía en otro lugar. Entonces parece que los corintios acá están saliendo con una pregunta basada en una sobrereacción, una contrarreacción. A veces llamamos eso asceticismo. En la Biblia se encuentra una persona que dice, bueno, yo voy a abstenerme de ciertas cosas para mantener puro mi carne, o voy a abstenerme de ciertas cosas para que yo sea súper espiritual. Podemos considerar, por ejemplo, Colosenses 2, versículos 20 a 23, que dice así, pues si habéis muerto en Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, no gustes, ni aún toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces algunos querían ser súper espirituales o querían agregar doctrinas de hombres, como decir, si no tengo relaciones sexuales en mi matrimonio, entonces puedo alejarme por completo de las tentaciones que viví en el pasado, que antes fueron fornicarios. En 1 Timoteo 4, versículos 1 a 3, y solo voy a leer alguna frase, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Está hablando de apóstatas, y una de las cosas que ellos van a hacer, dice 1 Timoteo 4, 3, prohibirán casarse como si eso fuera más espiritual. El mismo San Agustín dijo años después que la sexualidad es parte de la caída. Hemos visto en la historia el celibato, que algunos en las religiones practican celibato como si eso era más puro, que era más limpio, era evitar algún pecado. Sin embargo, los que practican celibato muchas veces han practicado fornicación y el daño que se ha hecho en el mundo y al testimonio de su religión ha sido formidable.
En la historia tenemos monasticismo, donde las personas se alejan del mundo para tratar de dominar la carne, pero no vemos que eso cambia sus corazones. Entonces, vemos a los corintios acá realmente practicando una clase de asceticismo, diciendo, vamos a alejarnos tanto de lo que antes se expresó como fornicación, que sería imposible para nosotros pecar en eso. Debemos entender otra vez, y voy a repetir algunas cosas varias veces hoy, el sexo fuera del matrimonio es pecaminoso y el sexo fuera del matrimonio es sucio, es inmundo. Fuera del matrimonio es pecado. Pero lo que los corintios tienen que entender en el pasaje de hoy es que relaciones íntimas sexuales dentro del matrimonio es hermoso, es honroso. Es un regalo de Dios. Hebreos 13:4 dice, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios, a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, una cosa es pecaminoso y digno de juicio, el otro es honroso y hermoso. Ahora, déjame dar una advertencia en este momento, especialmente a los jóvenes, pero a cualquier persona, y lo voy a repetir esto, no arruines lo hermoso que Dios ha preparado para ti. Las relaciones íntimas en el matrimonio son hermosos, son honrosos. Es un gran regalo de Dios. Pero vos tenés la posibilidad de entrar en tu matrimonio con un concepto, una mentalidad bien guardado en tu corazón, que todo lo que tiene que ver con relaciones sexuales es sucio, es pecaminoso, es horrible. Porque si practicas fornicación, tu conciencia te va a acusar. Si eres creyente y fornicas, no vivís en fornicación, pero un creyente que fornicas, el Espíritu Santo te va a dar convicción del pecado y podés aprender que toda clase de sexo es pecaminoso. Cuando la verdad de Dios es que fornicación es sucio, fornicación es pecado, fornicación es digno de juicio. Relaciones íntimas dentro del matrimonio es un regalo de Dios. Es algo hermoso. Entonces, los corintios estaban confundidos y preguntan a Pablo, ¿sería bueno al hombre no tener relaciones íntimas con su esposa? Otra vez es un refrán de ellos. Probablemente porque ellos estaban pensando en su pasado. Fueron fornicarios antes, nos dice capítulo 6, que algunos fueron. Quizás en algunos casos unos maridos egoístas que cuando eran inconversos utilizaron a sus esposas para gratificación personal y nada más, los utilizaron en su egoísmo y ahora están pensando cómo puedo tener relaciones en mi matrimonio que glorifiquen a Dios. Quizás algunos para evitar por completo la posibilidad de fornicar, o quizás en algunos casos estaban diciendo, yo voy a ser más espiritual que todos. Voy a abstener por completo por el resto de mi vida de toda clase de relación íntima. Acá en versículo 1, cuando dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer, la palabra tocar simplemente significa tener relaciones sexuales. Y es una pregunta, bueno le sería al hombre no tener relaciones sexuales en el matrimonio. Ahora, hoy en nuestro texto, Pablo nos va a enseñar cómo debe ser nuestra intimidad sexual en el matrimonio, en una cultura llena de fornicación. ¿Cómo debe ser nuestra intimidad sexual en el matrimonio, en una cultura llena de fornicación? Y vamos a ver hoy 3 mandatos de Dios sobre relaciones íntimas en el matrimonio. Vamos a leer. Versículo 1. En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración,
y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Entonces hoy vamos a ver 3 mandatos de Dios sobre relaciones íntimas en el matrimonio. Primer mandato se encuentra en versículo 2. Dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Primer mandato para matrimonios, cada uno tenga su propia mujer. Ahora, ¿por qué dice esto? Dice, por causa de las fornicaciones. Como hay fornicación por todas partes, como hay tentaciones por todos lados, como es el pasado que han vivido, por causa de todas esas cosas que están alrededor, mi mandato es que cada uno tenga relaciones solamente con su propia mujer. Otra vez quiero marcar que hay 2 clases de relaciones sexuales. Fuera del matrimonio, fornicación. Dentro del matrimonio, honroso y hermoso. Y Pablo está diciendo esto en versículo 2. Cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. Ahora quiero aclarar una cosa antes de seguir. Pablo no está diciendo que la razón por la cual nos casamos es por causa de las fornicaciones y que casarse es como una forma de huir de la fornicación. Sí, Pablo está diciendo que tener un matrimonio saludable, donde hay relaciones íntimas saludables, de acuerdo con lo que nos va a enseñar, nos va a ayudar a no ser tentados por la fornicación del mundo. Eso es verdad. Pero es posible casarse y todavía estar fornicando. Es posible casarse y todavía estar pecando. Pablo no está diciendo que esto es algo mágico que me va a solucionar todos los problemas de la tentación a fornicar. Tampoco está diciendo que esto es como el único propósito por lo cual nos casamos. La Biblia es muy claro y nos dice en varios pasajes por qué nosotros nos casamos en el plan de Dios. En primer lugar, en Génesis 1:28, dice, y les bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Allí el Señor está enseñando que nos casamos para reproducirnos, para que la raza humana siga adelante, para llenar la tierra, para procrear. Es uno de nuestros propósitos, uno de los propósitos de Dios en el matrimonio. Nos dice en Génesis 2:18, Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Nos casamos para compañerismo. Espero que todos puedan decir lo que yo digo, lo que yo puedo decir, gracias a Dios, que estoy casado con mi mejor amiga. Tenemos compañerismo. Eso es mi ayuda idónea. Yo soy su marido. Yo le amo y le cuido. Tenemos compañerismo. Pasamos horas en el día, normalmente en un día común y corriente, hablando, compartiendo ideas, apoyándonos mutuamente. Nos casamos por compañerismo. En Malaquías 2:15 dice en cuanto al matrimonio que Dios buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Otro propósito no es solamente procrear, sino que Dios quiere una descendencia para Él. Él quiere que nuestros hijos amen al Señor. Él quiere que nosotros tengamos hijos y que los criamos en la amonestación del Señor y que ellos también sean seguidores de Cristo. En Efesios 5, versículos 23 a 27, lo conocemos bien, pero déjame hacernos recordar, el matrimonio es para ilustrar el amor de Cristo para la iglesia, la fidelidad de Cristo para la iglesia. Es para ilustrar la relación que Cristo tiene con su iglesia. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua
por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Entonces, nuestro matrimonio, según el diseño de Dios, debe mostrar al mundo la relación de Cristo con su iglesia. Mi matrimonio debe ilustrar esas grandes verdades en cuanto al Señor. Esos son 4 propósitos que tenemos para el matrimonio, pero hay uno más que a veces en el cristianismo se queda fuera porque tenemos el mismo problema que tenían los corintios. Vivimos en un mundo donde relaciones sexuales han sido hechos baratos, sucios, pecaminosos, perversiones. Y es muy fácil pensar que entonces toda clase de relación sexual es así. Pero hay otro propósito para el matrimonio y eso es disfrutar de la intimidad y el placer, sí, el placer de tener relaciones íntimas con nuestra esposa o con nuestro marido. En Proverbios 5, 18 y 19 dice, sé bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Proverbios 5, 18 y 19. Placer, satisfacción, alegría. Todo parte de nuestra relación íntima en el matrimonio. En Cantares, que realmente todo el libro habla de ese tema, en Cantares 4, 10 y 11 dice, cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejores que el vino tus amores, el olor de tus ungüentes, que todas las especias aromáticas, como panal de miel destilan tus labios, oh esposa. Miel y leche hay debajo de tu lengua, el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. El autor sigue, podemos hablar de muchos versículos en ese pasaje, pero otra vez estamos marcando que un propósito para el matrimonio es disfrutar de la intimidad y el placer como regalo de Dios en el matrimonio. Y este placer no es algo que la fornicación produce, no es algo que el mundo puede producir, porque es placer en el nivel más íntimo. Es relaciones sexuales en un ambiente de amor agape. Es relaciones sexuales que nos hace un solo cuerpo, que nos unifica. Según el plan de Dios, es parte de nuestra relación como hombre y mujer. No como los romanos, que busco placer en otro lado, sino busco placer en mi esposa. Busco placer en mi matrimonio. Entonces Pablo está diciendo, yo les digo que cada uno tenga su propia mujer y que cada mujer tenga su propio marido. Quiero que paramos un momento acá para observar que en los 3 mandamientos que el Señor nos va a dar, hay lo que yo voy a llamar mutualidad. Esto es importante en el día de hoy, que cada cosa que corresponde al hombre en estas cosas corresponde también a la mujer. Pero en el tiempo romano esto fue revolucionario. Miren los 3 casos, versículo 2. Cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Así que cada uno y cada una, los dos tenían el mismo mandato. Versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo, la mujer con el marido, los dos. Versículo 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. Bueno, eso ha sido creído por siglos y siglos por los hombres, pero mire lo que dice. Tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Mutualidad, tampoco el hombre, que eso choca con miles de años de costumbres para los hombres. Versículo 5, no os neguéis el uno al otro. ¿Sabe lo que es la palabra uno al otro? Allí es la palabra alelón. Alelón, no neguéis el uno al otro, ni el hombre a la mujer, ni la mujer al hombre. Cada uno de estos que vamos a ver, hay igualdad, hay mutualidad. El hombre tiene el mandato, la mujer tiene el mandato. Los dos tienen la misma cosa. Esto fue revolucionario. Y el día de hoy, cuando a veces nos acusan de tratar mal a la mujer, mire lo que Dios ofrece o manda para la mujer en cuanto a igualdad
en este tema. Ahora, el mandato en versículo 2 es tenga. Y otra vez, como ya mencioné, la palabra tenga allí significa tener relaciones sexuales. Cada uno tenga relaciones sexuales con su propia mujer o con su propio marido. Es un mandato. Como siempre decimos, tenemos que obedecer los mandatos de Dios. Yo voy a decir que de todos los mandatos que Dios me ha dado, esto es uno de los más fáciles de obedecer. Es fácil obedecerlo. Es un gusto obedecerlo. Pero también debemos ver que no es opcional, es un mandato. Ahora, cada hombre entonces, cada hombre que tenga su propia mujer, que tenga relaciones con su propia mujer. Eso significa, hombres, que es un mandato, pero es tu propia mujer, una sola mujer en la vida. Proverbios 5:15 dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Está hablando del matrimonio así, que no vamos buscando placer en otros lugares, que encontramos nuestro placer en la mujer con la cual nos casamos. Esto está hablando de exclusividad. Tu placer matrimonial se encuentra en tu propia esposa, no tenés otra opción. Ahora también vamos a ver más adelante. Si vos conoces a Cristo hoy y tu esposa todavía no, igualmente esto es para ti. Encontrás tu placer en ella. No hay excepciones. Si tu mujer ha conocido a Cristo, tu marido no, seguís buscando tu placer, tu intimidad en su marido. No hay excepciones. Y mire lo que dice, que no es solamente el hombre, sino también, versículo 2, la última parte, cada una mujer tenga su propio marido, un solo marido, sin excepciones. Entonces Pablo está contestando su pregunta, ¿celibato en el matrimonio? No. Pero también está diciendo, sexo fuera del matrimonio, fornicación, es pecado. Pero ahora Pablo está diciendo, pero relaciones sexuales dentro del matrimonio no es pecado, sino es un gran regalo de Dios. Hebreos 13:4, honroso sea en todo el matrimonio, el lecho sin mancilla, es algo hermoso. Proverbios 5:18 y 19, alégrate con la esposa de tu juventud. Cantares 4, hermoso es ese regalo que el Señor nos ha dado. Gracias a Dios por ese regalo de intimidad y intimidad sexual dentro del matrimonio. El Señor nos diseñó así y el Señor nos dio este regalo. No es pecaminoso, no es sexual, es un regalo de Dios. Solo otra vez quiero marcar, especialmente jóvenes, pero a cualquiera, podemos arruinarlo. Si vez tras vez, mes tras mes, año tras año, en alguna manera, si es por pornografía o por actos que hacemos, participamos de relaciones fornicarias, vamos a llegar en lo más adentro de nuestro ser a creer que toda relación íntima, toda relación sexual es pecaminoso. Eso va a afectar tu matrimonio. Y si es tu pasado, tenés que ver este pasaje y ver y creer a Dios que Él declara que no es pecado, sino es hermoso y es un mandato. Entonces, el primer mandato, cada uno tenga su propia mujer. Cada uno tenga su propio marido. Cada uno tenga relaciones íntimas con su cónyuge. Ahora, versículo 3, el segundo mandato. Dice así, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. El segundo mandato es cumpla el deber conyugal. Cumpla el deber conyugal. Realmente la palabra cumpla y la palabra deber son muy parecidos, peguen juntos, realmente no van por separados. El mandato es cumpla, que significa dar o pagar. Es cumplir con una obligación, es cumplir con algo que es tu obligación. Pero quiero que vean que, y es muy importante, lo voy a repetir varias veces, no dice, marido, exige que tu mujer cumpla con el deber conyugal, o mujer, exige que tu marido cumpla con su deber conyugal. No es algo de exigir, es algo de dar. Es mi responsabilidad cumplir con el deber conyugal con mi mujer, no exigir que ella lo haga conmigo. Es una cosa de dar, no de exigir. No es opcional, tampoco es difícil.
Ahora, junto con la palabra cumplir, encontramos la palabra deber. La palabra deber significa una deuda, es una obligación. Entonces yo tengo la obligación con mi esposa, de tener intimidad sexual con ella. Otra vez, esto es algo que yo doy, es algo que ella me da. No es que yo digo, tú me debes a mí, sino digo, yo te debo a ti. No es que yo exijo, sino es que yo doy. No es algo negativo, sino es algo positivo. Es la deuda que cada uno tiene con el otro. Entonces, tengamos cuidado con eso, porque a veces, especialmente los hombres, quieren exigir esto de las mujeres y con un versículo así pueden ir y decir, ¿ves? Es tu deber. No hagas eso nunca. No es lo que está diciendo. Está diciendo que vos, hombre, tenés la responsabilidad, tenés el deber de cumplir con tu esposa este mandamiento. Y vos, esposa, tenés la responsabilidad de cumplir con este mandato a tu marido. Y recuerden que él comenzó diciendo por causa de las fornicaciones. Acordate, hombre, que tu esposa no tiene ningún otro lugar donde puede experimentar intimidad sexual. No hay otra opción. Todas las otras opciones son pecaminosas. Acordate, mujer, que tu marido no tiene otra opción de donde participar en intimidad sexual, solamente contigo. Entonces, es un deber, es una obligación, uno hermoso, pero una obligación de todos modos. Vemos otra vez la mutualidad, versículo 3. Asimismo, es igual para el hombre como para la mujer. No solo la mujer debe, sino el marido debe también. A veces pensamos que es la mujer que debe y el hombre exige. El hombre, al contrario, a veces encuentra otras maneras que fornicación de satisfacer sus necesidades. Eso también está prohibido acá. Lo que vemos acá es que mi cuerpo no me pertenece a mí, lo vamos a ver mejor en versículo 4, sino que mi cuerpo es para cumplir con mi esposa el deber conyugal. Ahora, el fundamento de eso sí se encuentra en versículo 4. Mire lo que dice. Eso apoya el mandato de versículo 3. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. Y las mujeres dicen, ¿qué? Porque el hombre ha dicho esto siempre, que su cuerpo no pertenece a ella, sino pertenece al hombre. Pero mire lo que dice el versículo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. En el fundamento del mandato de versículo 3 de cumplir con el deber conyugal, estamos viviendo que la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. Eso es anticultural hoy. Es como no aceptado hoy, aceptable hoy. La palabra potestad significa autoridad, dominio, control, derecho, poder. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo. No puede usar su cuerpo como quiere. Y la palabra, el verbo es tiempo presente, que significa constantemente no tiene autoridad sobre su propio cuerpo. Siempre es la verdad. Pero observen bien acá que tampoco el marido. Así que maridos, hombres, nuestros cuerpos están reservados para nuestras esposas, no para la pornografía, no para la prostitución, no para la fornicación. Mi cuerpo no es un juguete que yo puedo hacer lo que yo quiero, sino mi cuerpo pertenece a mi esposa y debe ser reservado para ella. Entonces, hombres, no podemos hacer lo que nosotros queremos con nuestros cuerpos. Pertenecen a nuestras mujeres. Otra vez, vemos acá la mutualidad, que es revolucionario, era muy revolucionario en el primer siglo. Es una vista muy alta del matrimonio que mi esposa tiene autoridad sobre mi cuerpo y yo tengo autoridad sobre su cuerpo. Esa autoridad otorgada, yo doy a mi esposa autoridad sobre mi cuerpo. Otra vez, esto no es algo para exigir, esto es algo para dar. Yo doy, cuando me caso con mi esposa, le doy a ella autoridad sobre mi cuerpo. Pertenece a ella, es de ella. Y ella me da a mí autoridad sobre su cuerpo. Ahora, debemos tomar en cuenta Efesios 5, por ejemplo. Yo como hombre tengo el mandato de amar a mi esposa. Amando a mi esposa y teniendo autoridad sobre su cuerpo,
Voy a ejercitar esa autoridad sobre su cuerpo con amor, agape, con toda consideración, pensando en el bienestar de ella, no en mi propio egoísmo. Así que tengamos cuidado de ver que esto es algo que ella me da y es algo que yo no debo abusar porque yo tengo el mandato de amarla. Ahora, mire lo que hemos visto en cuanto al cuerpo. En capítulo 6, versículo 20, el último versículo antes de nuestro pasaje, vimos que tenemos que glorificar a Dios en nuestro cuerpo. El Señor quiere que le glorificamos con este cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Hemos hecho referencia a Romanos 12:1 que dice que presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces, no solamente mi cuerpo es para glorificar a Dios, sino presento mi cuerpo para que sea un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pero ahora dice también, dentro de todo eso, glorificando a Dios, presentando mi cuerpo a Dios, ahora rindo mi cuerpo a mi cónyuge. Y eso glorifica a Dios. Eso es lo que Pablo está mandando por causa de las fornicaciones, de acuerdo con el propósito en el matrimonio. Es un regalo que el Señor nos ha dado. Así que, ¿qué hago con mi cuerpo? Glorifico a Dios. ¿Qué hago con mi cuerpo? Lo presento a Dios. ¿Qué hago con mi cuerpo? Le doy la autoridad sobre mi cuerpo a mi esposa. Y ella da la autoridad sobre su cuerpo a mí. Y los dos tomamos esa autoridad con amor. Y lo ejercitamos en una manera que glorifica a Dios. Así que, primer mandato, cada uno tenga relaciones con su propia esposa y con nadie más. 2, cada uno cumpla con el deber matrimonial porque el cuerpo está bajo la autoridad del otro. Tercer mandato, versículo 5, dice así: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. El tercer mandamiento, no negarse el uno al otro. Otra vez, el uno al otro, la palabra alelón, es mutuo. El mandato es fuerte, no negarse. La palabra realmente es la palabra defraudar. No cometés fraude contra tu esposa. No cometés fraude contra tu marido. Es defraudar, robar, privar, negar un beneficio que pertenece a otro, quitar algo de alguien, causar que otro sufra pérdida. Está diciendo que si yo niego a mi esposa mi cuerpo, si le niego las relaciones íntimas del matrimonio, le estoy robando, estoy cometiendo fraude. Es una palabra muy fuerte porque estoy quitando algo que le corresponde, algo que es mi deber, algo que es parte del matrimonio. Y tengo que recordar que si yo niego a mi esposa, estoy quitando de ella la única opción santa, no pecaminosa, para expresar su intimidad sexual. Y si mi esposa me niega a mí, me está robando la única opción que yo tengo de expresarme sexualmente en una manera sin pecar. Entonces está diciendo Pablo acá en este mandato, no os neguéis, no defraudás el uno al otro. Ahora, también es presente, es tiempo presente. Realmente podría ser traducido, dejan de defraudar el uno al otro, porque eso es lo que ellos estaban haciendo. La palabra indica que los corintios lo estaban haciendo y Pablo está diciendo, dejen de hacerlo. No es un arma. Las relaciones íntimas no es un arma. No es para manipular al otro. No es para negociar. Y si pensás que está jugando con algo muy peligroso, como Pablo decía, por causa de las fornicaciones. No debo negar a mi esposa. Mi esposa no debe negar a mí. Siempre el contexto de amor, agape. Siempre es algo que es ofrecido con amor, no exigido. Ahora, déjame también agregar acá, porque yo me imagino a algún hombre ya mirando en esto y diciendo, ¿ves? ¿Ves, mujer? ¿Ves, mi esposa? Vos me negaste, yo forniqué. Es tu culpa. No.
Si vos fornicás, vos desobedeciste al Señor, vos pecaste, vos sos responsable. Nunca podés echar la culpa a tu esposa porque vos decidiste fornicar. Pero Pablo sí está diciendo, no nieguen el uno al otro porque esto es tu única expresión de relaciones íntimas que no es pecaminoso. Disfrútenlo. Dan esto el uno al otro. Cumplen con esto, con gozo y alegría, como la Biblia manda. Dios tiene un plan que es fabuloso acá. Y no debemos distorsionarlo. Ahora Pablo dice después que hay una concesión, hay un permiso, hay una excepción. Hay una excepción a este mandato de no negarse. Pero quiero que vean que esta excepción, que Pablo llama una concesión, pero la palabra significa eso, excepción o realmente un permiso, que está muy limitado. El hecho de que está limitado nos marca que debe ser algo poco usual, no debe ser algo común. Mire lo que dice. No os neguéis el uno al otro, allí está el mandato, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno. Allí está la concesión. Tiene un montón de limitaciones. Vemos que tiene que ser por consentimiento mutuo. No es que uno niegue al otro, sino los dos deciden negarse mutuamente. La palabra consentimiento mutuo es una palabra griega. Escuchen la palabra porque lo conocen. Es sínfonos. Sínfonos. Sacamos la palabra sinfonía. Significa en sintonía, en armonía, de acuerdo. Los dos se ponen de acuerdo que vamos a negarnos brevemente. Los dos tienen una voz, otra vez. Los dos tienen la misma autoridad sobre este tema. Entonces vemos que una limitación es que tiene que ser mutuo. Segundo, es por algún tiempo. Un tiempo marcado, un tiempo breve, un tiempo definido, un tiempo limitado. Esto no puede llegar a ser la norma, no puede ser normal. Es algo marcado. La palabra kairos es un tiempo, un tiempito. Y dice, ¿para qué? Para ocuparos sosegadamente en la oración. La palabra ocuparse sosegadamente es una palabra en griego que significa dedicado. Es un tiempo apartado sin tener relaciones íntimas para dedicarse intensamente, en este caso, a la oración. Y después dice, y volved a juntaros en uno. Así que aquí están las limitaciones. Un tiempo breve, definido, limitado. Consentimiento mutuo, los dos están de acuerdo. Para dedicarse intensamente a la oración y después que volved a juntarnos en uno antes, porque esto es peligroso. Esto es peligroso. Y Pablo dice que es peligroso porque dice, volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Si no nos juntamos enseguida de vuelta, si practicamos esto como una norma, si nos negamos mutuamente, nos exponemos a la tentación de Satanás. La palabra tentación es una palabra que significa ser atrapado, seducido a una conducta inapropiada. ¿Y quién quiere tentarnos? Satanás, que es el nombre de Satanás, que significa el adversario, el que está buscando a quien devorar. Y Pablo dice, no solamente Satanás, sino que Satanás nos tienta y utiliza nuestra incontinencia. ¿Qué significa esa palabra? Nuestra falta de dominio propio, nuestra autoindulgencia. Entonces está diciendo, si tomás esta concesión, este permiso, que sea breve, que esté de mutuo consentimiento, que sea para dedicarse a la oración, vuelvan a juntarse, porque si no se exponen a la tentación de Satanás y de tu propia falta de dominio propio, que está diciendo, no jueguen con fuego, no se exponen a eso, sino volved a juntaros. Y versículo 6, que casi siempre está sacado fuera de contexto, Pablo dice, mas esto diga por vía de concesión, no por mandato. ¿Qué es la concesión? La concesión es que toman un tiempo negándose mutuamente para orar. Eso es la concesión. Un tiempo breve en el cual pueden no dar el uno al otro
las relaciones íntimas que corresponden dentro del matrimonio. Y él dice, esto es una concesión, pero no es el mandato. ¿Qué es el mandato? Génesis 1:28, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Eso es el mandato. Pablo dice, le doy una concesión breve, momentario, de no hacerlo, pero volved a juntaros enseguida para no caer en tentación. Así que esto es el tercer mandamiento. No os neguéis, no defraudáis el uno al otro. Pero Pablo termina este pensamiento en versículo 7. Y voy a llamar esto cuando vemos versículo 7, que Pablo está diciendo, es necesario conocerte a ti mismo. Porque comienza una transición que va a hacer, porque va a hablar en unos momentos sobre solteros y también sobre casados, casados en converso con creyente, porque uno se convirtió después de casarse. Pero ahora nos va a decir que tenemos que saber quiénes somos. Y quiero ver esto porque es muy importante para un sector de la iglesia. Dice así, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Entonces Pablo usa la palabra deseo acá y dice, yo deseo que todos fueran como yo. Como Pablo, ¿en qué forma? Tenemos que tener mucho cuidado con no mal interpretar o mal entender esto. Primero, Pablo está diciendo, yo no estoy casado. Se especula que Pablo había sido casado antes porque era fariseo y por las costumbres de los judíos, pero la Biblia no nos dice. Lo que sí sabemos en este momento que no es casado, quizás fue viudo, eso es lo que todo el mundo supone. Pero no importa eso aquí, lo importante aquí es que él es no casado. Pero cuando él dice acá, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, no está diciendo simplemente que quiere que todos estén no casados, sino él está diciendo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. ¿De qué don está hablando? Vamos a ver en versículo 9 que él va a hablar de un don de continencia que él tenía. Entonces él está diciendo, yo quisiera que todos tuvieran el don de continencia como yo, que fueron solteros con el don de continencia. Ahora él dice en versículo 7 que ese don viene de Dios. No es algo que viene así nomás, sino viene de Dios. Jesús dijo algo similar en Mateo 19, 10-12, cuando los discípulos dijeron, si es así el matrimonio, que es permanente, no conviene casarse. Y Jesús dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Y después él va hablando de eunucos, que es un poco diferente, pero dice a algunos les es dado. Entonces, Pablo está diciendo en versículo 7 que si tenés el don de continencia, con el don de continencia, podés estar feliz siendo soltero y podés estar feliz sin vivir con esa constante tentación que algunos tienen. Lo que yo quiero marcar, ya en este versículo es parte del mismo párrafo, a decir a todos ustedes que son solteros o solteras o viudos o viudas, que Pablo está diciendo, no es malo ser soltero. No es malo ser soltera. A veces en nuestra cultura es como una cosa, un castigo. Y todo el mundo, la primera pregunta que hacen a la soltera en especial, también al soltero es, ¿tenés una novia? ¿Hay una chica en vista? ¿Tenés? Y es como que ellos están pecando porque no están casados. Pablo está diciendo acá, está bien ser soltero. Está bien ser soltera. Era el deseo de Pablo, pero solo si tenés el don. ¿Qué es el don? El don de continencia. El don de dominio propio. Y si tenés el don de continencia y eres soltero, amén. Gloria a Dios. Escucha lo que Pablo va a decir en unos mensajes más adelante, en capítulo 7, versículo 32 en adelante. Pablo dice, quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Entonces está diciendo que el soltero, con el don de continencia, puede dedicarse al Señor en una manera que el hombre muchas veces no puede. Después dice, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido.
Y Pablo dice, esto lo digo para vuestro provecho. Entonces, Pablo termina este capítulo diciendo todo lo que nos ha dicho sobre la intimidad matrimonial. Y ahora dice, si no eres casados, eso tampoco significa que tenés que fornicar, sino está diciendo que me gustaría que todos fueran como yo, soltero, con el don de continencia, contento de poder dedicar mi vida a servir al Señor. Pero él dice en versículo 7, cada uno tiene su propio don de Dios. Es un don, no es para todos. Pero déjame decir a los solteros y las solteras, si el Señor te dio ese don, es de Dios. No deje que nadie te hace sentir como culpable o incompleto si el Señor te ha dado el don de continencia y que ha elegido que vos vas a vivir tu vida soltero o soltera para la gloria de él. Esté contento, esté contenta, servid al Señor con toda tu vida. El Señor ha utilizado a muchas personas así como Pablo para la gloria de Dios en gran manera. Bueno, el texto de hoy no es un tema que yo hubiera elegido ya por elegirlo, pero es muy práctico, muy práctico. Era práctico en el tiempo de Pablo, es práctico hoy. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido primero en cuanto a las relaciones íntimas en el matrimonio, en forma muy concreta, muy directo. Hemos visto que relaciones íntimas en el matrimonio son aprobados por Dios. Él quiere que los practicamos y que los disfrutamos. Es más, no solamente están aprobados por Dios, son mandados por Dios. No solo son mandados de Dios por Dios, sino son para que lo disfrutamos. Es también para placer. Y es una intimidad más profunda que no se puede encontrar con la fornicación, que no se puede encontrar en ninguna otra relación. Es intimidad profunda que incluye el amor agape, una expresión de amor que es exclusivo para la relación matrimonial. Tiene que ser sin egoísmo. Tiene que ser cada uno queriendo satisfacer y dar placer al otro. Es sin manipulación, es sin negocios. Es sin exigir, sino es dar. Y como hemos visto en este pasaje, siempre es mutuo. No es el hombre dominando a la mujer. No es la mujer manipulando al hombre. Es mutuo. Es dar. Es entregar autoridad y potestad. Es cumplir. Y es respeto mutuo, sin abusos. Es revolucionario. También Pablo dice acá que una relación saludable en el matrimonio es la mejor defensa contra las tentaciones de fornicación. Lo dice en versículo 2 por causa de las fornicaciones y lo dice en versículo 5 por causa de Satanás y la incontinencia, la falta de dominio propio. Hombre, todo esto solo se encuentra en tu esposa. Toda tu satisfacción, todo tu placer sexual, toda tu intimidad, todo tu amor, solamente para tu esposa. Mujer, todo esto encontrás solamente en tu marido. Toda tu satisfacción, todo el amor que recibís, así íntima, todo placer sexual, viene de tu marido. Vale la pena trabajar en estas cosas. Vale la pena obedecer estos mandamientos, porque te ayuda a tener el matrimonio que Dios quiere que tengas. Exclusivo, intimidad dentro del matrimonio para la gloria de Dios. Hemos visto también aquí que está bien ser soltero, está bien ser soltera. Si el Señor te ha dado el don de continencia, esté feliz, esté contento y servid al Señor con todo. Qué alivio para algunos. Es lo que Dios dice, es la palabra de Dios. Esto es muy práctico. Les animo a que lo aplicamos a nuestras vidas, a nuestros matrimonios, a nuestra condición de soltero, para que estemos disfrutando, en los dos casos, de las grandes cosas que el Señor tiene para nosotros, de acuerdo con cómo nos diseñó, de acuerdo con los que nos mandó. Yo quiero terminar solamente con estas palabras. Hemos visto en Efesios 5, 23 a 25 que lo que estamos hablando es un ejemplo.
Es una ilustración de lo que Cristo hizo por nosotros. En Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Yo quiero hablar por un momento, si estás escuchando este video y no conoces a Cristo como tu Salvador. Quiero que sepas que el matrimonio bien hecho, como Dios lo diseñó, es una ilustración de lo que Cristo hizo por su iglesia. Cristo te ama a ti en una manera que ningún marido puede amar a su esposa realmente. Cristo te amó a ti con un amor sin condiciones. Él te ama. Y te ama tanto que se entregó a sí mismo por ti. Se entregó a sí mismo por la iglesia en este pasaje. Cristo fue a la cruz porque te amó a ti. Cristo llevó sobre él en la cruz tus pecados. Él murió por tus pecados porque él te ama. Él se entregó a sí mismo y tus pecados fueron cargados sobre él. Él pagó la cuenta por tus pecados para que vos no tengas que pagar. Y él resucitó para darte vida eterna. Y al terminar este mensaje te invito a ir a Cristo con tu pecado. Reconozca que eres pecador delante del Señor. Reconozca que no tenés remedio para tus pecados, porque intente lo que quieres, vas a seguir pecando. Somos pecadores, es nuestra esencia, pero Cristo murió por tus pecados. Él pagó la cuenta. Él satisfizo a Dios, el juez santo y justo. Él murió por ti. Y Él resucitó. El único que tenés que ir, el único que tenés que hacer, realmente, vos no podés hacer nada. Tenés que creer. Tenés que reconocer tu pecado, arrepentirse de su pecado, darte cuenta que necesitas un Salvador y confiar en Cristo como ese Salvador. Él murió por ti. Y la Biblia dice que el que cree en Él no se pierda, mas tiene vida eterna. Cristo te amó tanto que se entregó a sí mismo por ti. Él murió por ti. ¿Por qué no vayas a Él con fe, arrepentimiento y fe? Reconociendo tu pecado y confiando, creyendo que la obra de Cristo en la cruz fue suficiente para tu salvación. Oramos. Señor, te damos gracias en este día por las verdades que hemos visto, muy prácticos. Hay mucha confusión hoy, igual como en el primer siglo vivimos en un mundo de fornicación. Fornicación, adulterio, prostitución, pornografía, las fornicaciones, como dice nuestro texto. Pido, Señor, a todos los solteros en este momento que no arruinan la felicidad futura que tú tienes para su matrimonio por transformar las relaciones sexuales en algo perverso, sino que se mantiene limpio hasta el día que puedan disfrutar de estas cosas dentro de tu plan. Ayúdanos, Señor, a nosotros los casados que miramos en este pasaje y obedecemos tus mandamientos para disfrutar de las grandes bendiciones y aún placeres que tú tienes planificado para nosotros, dentro de algo hermoso, dentro de la intimidad, dentro de esa relación única que tú nos has provisto. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos a ponerlo en práctica y disfrutarlo para la gloria de tu nombre. Y también para que nuestros matrimonios sea el ejemplo perfecto, un ejemplo adecuado de lo que debe ilustrar que es amor agape de que Cristo tiene para nosotros. Señor, pido por los solteros, algunos que el día de mañana se van a casar, que se mantienen puros hasta ese momento. Señor, pido por los solteros que tienen el don de continencia, que no tengan vergüenza, que estén contentos, que estén felices y que sirven a ti, dedicando sus vidas enteras a tu gloria, como tu palabra nos dice. Señor, pido que si hay alguien escuchando, mirando, que no conoce a Cristo como Salvador, que iría a ti con arrepentimiento, confesando su pecado. Quizás escuche ese mensaje y dice, yo he sido fornicario. Bueno, el Señor puede perdonar ese pecado. Cristo murió por ese pecado. Pido, Señor, que cualquier que no conozca a Cristo puede ir a ti en este mismo momento, arrepentido por sus pecados, confesando su pecado y poniendo su fe en el Señor Jesucristo como Dios y el Señor Jesucristo y la obra que Él hizo en la cruz cuando pagó la cuenta por todos nuestros pecados y resucitó. Pedimos que tu Espíritu Santo esté obrando en vidas en este día. Pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, hermanos.
Nos vemos un rato en la iglesia, en las distintas reuniones que tenemos. Les animo a siempre estar participando, así podemos tener comunión y edificarnos mutuamente, alabar al Señor juntos. Y que el Señor le bendiga en esta semana, mientras que servimos al Señor juntos. Que el Señor le bendiga. Les voy a invitar a que nos pongamos de pie. Vamos a cantar 2 estrofas del himno que dice: dejo el mundo y sigo a Cristo. Dejo el mundo y sigo a Cristo, porque el mundo pasará, mas su amor, amor bendito, por los siglos durará. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, paz y gozo en él tendré. Y al mirar que va conmigo, yo feliz caminaré. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Muchas gracias, Puente.